¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos poniendo ejemplos para que no se confunda la población. Pero me parece que los están asustando inútilmente. ¿Pero por qué? Porque esto es para 9.000 personas, para 9.000 y pico de personas. No alcanza nada más que al 0,02% del total de la población. Así que les va a costar mucho encontrar los casos. No encontramos todavía muchos. No lo van a aclarar. Yo lo escuché a Enrique que todo el tiempo le está diciendo, está lejísimo, porque el piso desde el cual se tributaría son 200 millones de pesos. Y ese piso alcanza, según las declaraciones juradas, con los valores fiscales, con todo eso que ustedes han estado explicando, a un poquito más de 9.000 personas. Y dentro de esas 9.000 personas, debe hacer una pequeña corrección al dato que dieron, 253, según la información que nosotros tenemos, aportarían el 50% del total que se piensa recaudar. Y si subimos un poquito, 625 personas aportarían el 60%. Es decir, que 6 de cada 10 pesos que se van a recaudar los van a aportar 625 personas humanas de ese universo de 9.000 y pico, que para encontrarlo con nombre propio hay que poner una lupa grandota. Con esa lupita que lo están haciendo ustedes no las pueden encontrar. Falta mucho más, Carlos, sí, se entiende. De hecho, íbamos avanzando con los ejemplos y la verdad es que la realidad es distinta, ¿no? De aquella persona que en todo caso eventualmente va a tener que pagar si esto se vota. 9.000 y pico. Ahora, la pregunta... Mirá, sí. Déjame decir, presentan declaración jurada a la AFIP alrededor de 900.000 personas. Sí. Presentan declaración jurada. De los que presentan declaración jurada, estarían alcanzados por el aporte el 0,8%, es decir, menos del 1% de los que presentan declaración jurada. Pero ese 0,8% tiene el 49 y pico por ciento de toda la riqueza declarada por los 800 y pico de mil personas que presentaron la declaración jurada. ¿Se entiende? Sí, se entiende claramente. Ese es el dato que se está, pero se lo buscó porque desde el primer día dijimos, estamos planteando un aporte extraordinario para una situación extraordinaria, y por eso es extraordinario, porque no hay pandemia todos los años. Estamos frente a una situación excepcional en la que hay que salir a buscar un recurso extraordinario. Entonces se nos ocurrió trabajar y dijimos, vamos a buscar de qué manera, afectando al universo más chico posible, se logra el mayor ingreso posible. Y llegamos a esta fórmula y creo que lo marca claramente que esa fue la intención. Estamos hablando, y lo hemos llamado aporte solidario, porque no es un impuesto, porque es por única vez, porque es extraordinario, porque es excepcional y porque tiene un objetivo determinado. El nombre completo del proyecto es aporte extraordinario, solidario para ayudar, por única vez, para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Entonces está clarito determinado lo que estamos buscando. ¿Cómo un reducido grupo de personas que tienen una acumulación de bienes, de riqueza determinado, contribuyen con una pequeñísima porción de su riqueza acumulada a aliviar la situación de millones de personas que van a recibir un poquitito de ese ingreso, Carlos, para fines bien establecidos además. Sí. Carlos, la verdad que la realidad la contamos todos los días, Carlos, la contamos constantemente y hablamos constantemente de eso y de que hay gente que está acostumbrada a recibir un IFE estos últimos meses y que no la va a tener. Pero, perdón, Antonio, quería preguntarle esto porque también quiero ver si usted entiende que hay algo muy paradójico acá en lo que hace la oposición en este momento y aquellos que se oponen a este aporte, que es que reclaman una baja del gasto público constantemente. Pero sin embargo son los mismos, es el mismo sector. ¿No hay algo ahí un poco contradictorio? Absolutamente, yo lo dije en mi intervención en el debate, cuando se discutió en la Comisión de Presupuestos, justamente dije que había una contradicción, que se pedía
mayores aportes, digamos, que el Estado hiciera mayores desembolsos, que al mismo tiempo se rebajaran impuestos, es decir, una cosa que es absurda, no tiene sentido. Además, no tiene sentido porque el esfuerzo tiene que estar vinculado a la capacidad contributiva. En la Argentina y en la región, nosotros tenemos un problema de que los impuestos se pagan, el grueso de los impuestos son los que provienen de lo que yo llamo los impuestos horizontales. El IVA, por ejemplo, es el 40 y tantos por ciento, casi el 50% de la recaudación impositiva de la Argentina, y la paga un desocupado igual que un multimillonario. Entonces hay que cambiar la matriz impositiva de la Argentina para achicar los impuestos al consumo, los que van sobre todos de manera igualitaria, y hacer crecer los impuestos que tienen progresividad. Ayer hubo una presentación de la directora ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, en unas jornadas que se hicieron en el Banco Central, y ella presentó una información, yo les mandé a ustedes, no sé si lo tienen por ahí, un grafiquito, que es muy interesante si lo logramos poner en pantalla, Mirá, que muestra... te vamos a mostrar algo, Carlos, para que la gente, el público entienda bien quiénes son los que pueden llegar a pagar. Claro. Mira, acá tenés, caso 6, paga 4.5 millones, el 1.1 del patrimonio real. Tiene una mansión propia, valor de mercado $1 millón. Casi 5 millones, 4,9, ahí está. Sí. Quinta de fin de semana, valor de mercado $1 millón, valor fiscal $400.000. Mirá, auto Audi 0 kilómetro, una 4x4, una BMW le pusimos. También tiene un edificio de renta, 5 pisos, 10 oficinas. También tiene un patrimonio fiscal de 247 millones de pesos, aunque el patrimonio de mercado es de 423 millones de pesos. Tiene bonos y acciones, más o menos $1 millón. Ese sí paga. O sea, hay muy poca gente que tiene todo esto. Y paga por el fiscal, hay que recordar eso, paga por lo que declaró. 9.000 y pico, hay muy poquito. La Argentina tiene, ya les dije, es el 0,02, insisto, no 0,2, el 0,02% de la población. Hay que ubicarlo de a uno al 0,02% de la población. Son muy poquitos. Carlos, eso muestra claramente la concentración económica y lo mal que le hace a la República Argentina esa concentración económica. Obvio, pero es un problema, Enrique, universal. Lo claro. que es mal de mucho, consuelo de tonto, ya lo sé. Pero hoy, por ejemplo, yo leía en un diario que se daba una noticia que decía se sumó el quinto 100.000 millonario en dólares de la humanidad. Teníamos 4, ahora tenemos 5. La concentración de la riqueza es un fenómeno global que solo se puede resolver con regulaciones. No se puede resolver dejando que el mercado la resuelva. El mercado concentra por definición, acumula por definición. Hacen falta regulaciones, hacen falta políticas públicas. Entonces, pero es en el rol mundo del Estado, entero, Carlos. Ese es el rol del Estado. Obvio, en el mundo entero claro. Eso hoy se está discutiendo. Hoy vos tenés el problema, por ejemplo, de las tecnológicas a escala global. Es un problema no de la Argentina, es un problema del mundo entero. Están discutiendo en Europa porque las tecnológicas le facturan todo desde Luxemburgo, que tiene una base imponible mínima, y entonces no pagan impuestos ni en Francia, ni en Alemania, ni en ninguno de los países europeos, y los países se quejan porque no tienen los ingresos que tienen que tener. En este informe que yo les digo, dice la CEPAL que América Latina tiene una evasión y elusión tributaria equivalente a 6,1% del PBI. Quiere decir que si no hubiera esa evasión y elusión tributaria, no tendríamos déficit fiscal, no estaríamos discutiendo cómo resolvemos los problemas fiscales, porque el mayor problema que tenemos es lo que no se tributa. Y eso que no se tributa no es lo que no paga el chino de la vuelta o el almacén de la esquina. Carlos, también hay un informe de Naciones Unidas, Instituto Wider, que habla claramente que los principales responsables de la evasión acá son los agroexportadores. No es el chino de la vuelta que no paga el IVA o no paga ingresos brutos. Y el laburante. Así claro. es.
Claro, y estamos hablando, Carlos, estamos hablando de especulación. 15.000 millones de dólares por año, de mucho dinero, muchos dólares. Ahora, yo, Carlos, la pregunta que le quiero hacer Déjame decir rápidamente... una cosa más, esperá. Sí, sí. Déjame decir una cosa más. Toda la plata que se evade, se puede evadir porque hay lugares a donde se las puede llevar. Claro. Es que algunos le ponen nombres lindos y los llaman paraísos. Guarida. Y en realidad son guaridas. Pero la gente cree que las guaridas son unas islitas raras del Caribe donde algún malhechor arma allí una cueva para que algunos escondan la plata. Todos los territorios de las llamadas guaridas fiscales son parte de países del G20. Bueno, Y el Delaware, mayor- Carlos, Delaware. No, y antes que Delaware, Londres. Por eso y antes digo. que Delaware, Zurich. Las grandes capitales de países centrales, que son los lugares donde se esconde la mayor cantidad de plata que no se tributa y que permite, porque si yo tengo que evadir, tengo que tener donde ponerla. Lo primero que habría que hacer, hay una reunión famosa del G20. El G20, es verdad. Sí. ¿Te acuerdas En el cuando G20 se Cristina- estableció comenzar a trabajar contra estas guaridas fiscales, pero quedó, Así Carlos, es. quedó en la nada, prácticamente en la nada. Yo lo que... No, se avanzó. Pero no muy todo lo poco. que hace falta, pero se avanzó porque hoy hay una cantidad de países cooperantes que trasladan información sobre los depositantes extranacionales que ponen plata. Se avanzó bastante. Después hay que actuar. La Argentina recibió una lista que el gobierno de Macri tuvo durmiendo de varios miles de argentinos que tenían plata en un banco suizo y recibió esa información que hoy se está procesando y que seguramente dentro de algún tiempo tendremos novedades al respecto. Carlos,